Bendito Jesús, te damos gracias por un despertar, por una nueva mañana, por un nuevo día que nos regalas hoy, Señor. Te bendecimos, te adoramos y queremos darte las primicias de este día, Señor. Gracias por permitirnos levantarnos y por poder en este momento, Señor, leer tu palabra y meditar en ella, Señor. Te pido, Padre, que bendigas a cada persona que escucha estos audios y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, les saludamos desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel, y venimos leyendo el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y hoy vamos a leer el capítulo completo de Juan, el número 13, así que dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Jesús lava los pies a sus discípulos. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado oportunidad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?» Jesús contestó: «Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies». «Si no te lavo», respondió Jesús, «no vas a pertenecerme». «Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies», exclamó Simón Pedro. Jesús respondió: «Una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos». Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A esto se refería cuando dijo: «no todos están limpios». Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó: «¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di de mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas». Jesús predice la traición. «No les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero para que se cumpla la escritura que dice: el que come de mi comida se ha puesto en mi contra, les aviso de antemano, a fin de que cuando sucedan, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió». Entonces Jesús, muy angustiado, exclamó: «Les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme». Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Jesús le contestó: «Es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato». Y después de mojar el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: «Apresúrate a hacer lo que vas a hacer». Ninguno de los demás que estaban en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Jesús predice la negación de Pedro. Cuando Judas salió del lugar, Jesús dijo:
Ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Bueno, este es el final del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y dice que el Señor lava los pies de sus discípulos. Recordemos que estamos hablando, en este momentico estamos ubicados una semana antes de la Pascua, y todos los acontecimientos que han pasado ya es en la última semana en que el Señor va a ser entregado y va a ser crucificado. El Señor termina ya, en el anterior capítulo, ya termina básicamente su ministerio público, y ya de ahora en adelante, del capítulo 13 al capítulo 17, vamos a tener más un discurso que el Señor le da a sus discípulos, a los que están con Él cerca, porque ya se acerca la hora de volver al Señor. Dice que en la hora de la cena no solamente estaban los 12 discípulos, porque dice que en ese momento el diablo ya había incitado a Judas, el hijo de Simón el Iscariote, para que traicionara a Jesús. Mire que lo que pasa en este contexto, cuando una persona se aleja del Señor, deja de leer la palabra de Dios, se aleja de la iglesia, ya no está con los hermanos, empieza a vivir su vida independiente de Dios, su corazón empieza a dañársele. Y cuando una persona se deja dañar el corazón, el enemigo se da cuenta de que estamos alejados de Dios, entonces empieza a atacar con los dardos. Y los dardos del enemigo son los pensamientos que nos llegan a la cabeza. Esos pensamientos nos traen precisamente a tener envidias, a tener resentimientos, a tener orgullo, vanidad, creerse más que los otros, y empieza a juzgar a todo el mundo, especialmente a los líderes de la iglesia, al pastor o a los que están enseñando, a cualquier persona que está de pronto en cargo, a los que están haciendo algo bueno, y entonces ya no le parece nada bueno, sino que todo lo juzga y lo critica. ¿Por qué? Porque su corazón está alejado de Dios, está dañado y está siendo instrumento de Satanás. ¿Qué es lo que le pasó a Simón? Simón dejó que su corazón se dañara, y por eso él hizo lo que hizo y traicionó a Jesús. No estaba escrito que fuera Judas el que iba a traicionar al Señor, sino que uno de los 12, uno de los escogidos, simplemente iba a ser instrumento de Satanás, porque uno de ellos se iba a alejar del Señor, estaba apartado de pronto su corazón de él, y ese fue a quien utilizó el enemigo para traicionar al Señor. De todas maneras, había alguien que había que hacerlo, y pues la persona que se descuidó fue la que fue instrumento de Satanás. Después, en ese momento, el Señor, sabiendo de eso, se levanta de la mesa, se pone el manto como toalla, se lo ató a la cintura y echó en un recipiente agua y empezó a lavarle los pies a todos los discípulos. Recordemos que en el capítulo anterior, María ungió los pies del Señor con un perfume muy costoso, y con sus cabellos y sus lágrimas, y ella unge sus pies. Ahora el Señor hace lo mismo, pero con sus discípulos, para limpiarle los pies. Cuando llega Pedro, pues ustedes saben cómo es Pedro, así como yo, acelerado, y protestó inmediatamente, dijo: no me lavarás los pies. Pero el Señor le dijo: si no te lavo,
no vas a pertenecerme. Mire, ¿qué es lo que pasa? Hay dos cosas y que lo que yo quiero que entendamos hoy es que el Señor nos lava todo nuestro cuerpo, porque más adelante el Señor lo explica. Dice, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Cuando dice que no todos, era hablando de Judas, como lo habíamos dicho anteriormente. Pero lo que yo quiero decirles es que el Señor nos lava a nosotros completamente, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de todas las cosas que estaban en contra de nosotros con el sacrificio en la cruz. Con su sangre Él nos limpia completamente. Pero el lavamiento de los pies es algo que el Señor nos enseña en este capítulo, es porque Él quiere que nosotros, a pesar de que ya somos salvos, al recibirlo a Él como Dios y Señor y Salvador, ya somos salvos, pero no quiere decir que cada que salgamos a la calle o cada día nos ensuciemos, porque nuestra desobediencia, porque nuestras palabras, nuestros malos pensamientos, porque nuestras malas acciones hacen que nos ensuciemos los pies, pero somos salvos, somos lavados por la sangre de Cristo. Entonces el agua que nos lava los pies es básicamente el confesar nuestros pecados, decirle al Señor. Dice que el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlos y sanarlos de toda maldad. Para nosotros poder tener una buena comunión con el Señor, lo que tenemos que hacer a diario es lavarnos los pies, porque cuando salimos a la calle, cuando empezamos un nuevo día, al final del día, pues venimos con los pies sucios. En esa época ellos andaban en sandalias y había mucho polvo, había mucha basura en la calle y ellos se ensuciaban los pies. Por eso él decía, ustedes están limpios, pero necesitan lavarse los pies para que queden completamente limpios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, orar al Señor, pedirle al Señor perdón por nuestras faltas, confesarle nuestros pecados. Él ya los conoce, pero Él necesita que nosotros los confesemos, porque en ese momento estamos siendo humildes y estamos declarando nuestra debilidad y nuestras cosas que a Él no le agradan. Por eso es que viene la analogía o la enseñanza de el lavamiento de los pies. Es muy importante esto que lo tengamos presente, porque nosotros podemos ser salvos, ir para el cielo cuando nos muramos, pero vivir un infierno de vida. Y ese infierno de vida es por no confesar el pecado que hemos hecho, por alejarnos de Dios, porque nuestra confianza está en Dios, pero esas cosas que nos ensucian los pies a diario y no limpiarlos, nos roba la comunión con Dios y nos desperdiciamos muchas de las bendiciones que Dios tiene para que podamos vivir esa vida buena, agradable y perfecta que Él quiere para nosotros. Después el Señor predice su traición y cuando empieza a hablarles, le dice que les aviso de antemano a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. Y les digo la verdad, todo el que me recibe a mí, recibe al Padre también que me envió. Y les cuento que estoy angustiado porque uno de ustedes va a traicionarme. Entonces, en ese momento el Señor le dice que uno de los que están ahí, los que están comiendo con él, va a traicionarlo. Nadie sabía que era Judas, y lo que hace Judas es que se levanta y se va de la comida, pero pues el Señor le dice que fuera a hacer lo que tenía que hacer. Y lo que pensaban los otros era que como era el tesorero, entonces iba a comprar comida o iba a hacer algo para los pobres. Después el Señor empieza a hablar de que Él va a tener que ser glorificado, y ser glorificado, como lo hablábamos en el anterior audio, era la muerte de Él en la cruz para que el Señor, el Padre, lo glorificara. Entonces, que Él iba a padecer y donde Él iba a estar nadie más podía ir. Y ahí viene Pedro y dice, no, yo donde quiera que vaya usted, yo voy a ir. Y entonces el Señor le pronostica a Pedro de que Él lo iba a negar 3 veces. Pero antes de eso, le dice el Señor,
una enseñanza más que les da a cada uno y que debe de ser algo que nosotros tenemos que tener en cuenta porque es una señal de que nosotros somos verdaderamente cristianos. Y lo que dice es que da un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? Que nos amemos los unos a nosotros, tal como Él nos ha amado a nosotros. Deben de amarse cada uno entre hermanos, porque ese es el amor que Dios nos ha dado. Y esa es la prueba de que no somos de este mundo, sino que somos sus discípulos, porque el mundo nos va a odiar a nosotros, pero nosotros tenemos que amar a los del mundo. ¿Sabe por qué? Porque ahí es que se van a dar cuenta. El ministerio del Señor Jesucristo es un ministerio de amor. Él vino a implantar el amor en vez de la justicia, digámoslo, como la regla de oro, que no quiero que me hagan lo o pagar, o la del talión, que es ojo por ojo y diente por diente. No, el Señor da una enseñanza y es el amor, y nosotros debemos de amarnos, que se vea el amor, que se vea la comunión entre los hermanos, para poder que nosotros o que las demás personas que no conocen a Dios se den cuenta de que somos cristianos. Es de la única manera que van a conocer que somos cristianos. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana, porque de verdad que hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que esta enseñanza que nos hace el Señor con el lavado de los pies, tenemos que practicarla a diario, confesando nuestros pecados, para que el Señor nos perdone, estemos a cuentas con Él y podamos tener esa comunión permanente con nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos en esta mañana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por esta enseñanza que tú nos has regalado hoy, Señor. Gracias porque primeramente, Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos decirte, Señor, que a diario nos ensuciamos nuestros pies en este caminar, cada que salimos, cada que nos despertamos, Señor, cuando dejamos que esos dardos del enemigo se queden en nuestra mente y hacemos las cosas que no te agradan, Señor. Te pedimos perdón, Padre mío. Nos limpiamos, Señor, con tu sangre preciosa, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a todos. Bendice a nuestros oyentes, Señor, y permítenos, Señor, tener un día en comunión contigo. Te damos gracias, papito lindo, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.